Queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a una de nuestras cápsulas jurídicas. Como bien saben, subimos cápsula cada 15 días, sin embargo, visto este tema que creemos de gran relevancia no solo para los abogados, sino para toda la sociedad, fue que nos dimos a la tarea de realizar esta cápsula para explicarle a todas aquellas personas que son colegas abogados y también, más encaminado aún, a todas aquellas personas que no son estudiosas del derecho y que, bueno, su campo de estudio no está encaminado a las leyes como tal. Para lo cual contamos con la presencia del licenciado Maximiliano Axel Silva Frías, quien es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialidad en materia penal por la misma universidad. Asimismo, cuenta con una especialidad en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho, obteniendo la máxima nota de 3 superiores en las 2 evaluaciones orales de acreditación y está en proceso de la obtención del grado. También es maestro de litigación de juicios orales por la Escuela California World School of Law en San Diego, obteniendo el grado de la mención honorífica de la Carta Cum Laude y actualmente se encuentra estudiando la especialidad en Derecho Civil en la División de Estudios de Posgrado de la misma Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, se ha desempeñado muy en particular en el sector privado y en corporativos, así como en despachos jurídicos en materia del derecho informático y penal. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones en la página que él también administra, denominada NetJure, que se encarga de realizar difusión jurídica. Y bueno, Maximiliano, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros y pues por haber accedido a realizar esta cápsula tan pronto. El honor es completamente mío. Tú sabes que soy un ferviente admirador de tus cápsulas jurídicas y también quiero aprovechar la ocasión para felicitarte por el tremendo trabajo y entusiasmo que le pones a este proyecto. Cada vez es más grande, la comunidad de la justicia habla, más estable y seguramente seguirá creciendo por el tremendo talento y empeño que le pones a las cosas. Muchas gracias, Max. Muchas gracias. Bueno, pues realmente Maximiliano y yo hemos tenido muchas pláticas respecto de cómo hacer este tema pues un poco más digerible para que sea del entendimiento y del alcance de todas aquellas personas que nos observan, tanto de la justicia habla como de NetJure, que pues tal vez no tengan tanto apego con el derecho, que tal vez no lo hayan estudiado, pero que sea del interés de todos ellos. Como sabemos, el pasado 1 de octubre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó que se realizara una consulta popular para, en este caso, el proyecto era enjuiciar a ciertos expresidentes. Sin embargo, la consulta salió con diferentes cambios y nada más se colocó que sí se iban a poder enjuiciar, pero a todas aquellas personas, funcionarios públicos que hubieran realizado cualquier tipo de delito. Entonces, nosotros creemos y queremos explicarles a todos ustedes, de la mano de nuestro especialista en Derecho Penal, quien es Maximiliano, con qué mecanismos contamos actualmente todos los ciudadanos, independientemente de la condición económica, social, educativa, de lo que sea, todos los ciudadanos mexicanos como tal, para perseguir y en su caso sancionar un delito. No sé si nos pudieras apoyar, Max. Sí, pues vaya tema que tenemos el día de hoy. Si bien, como has mencionado, pareciese un poquito lejano porque fue el 1 de octubre cuando se emite esta resolución por parte de la Suprema Corte, continúa teniendo un eco nacional e internacional bastante importante. Ya medios como el diario El País, Financial Times, han esgrimido críticas severas, tanto para la Suprema Corte como para nuestro primer mandatario, y bueno, inclusive algunos medios desde una perspectiva un poco más radical parecen poner en duda esta ideología fraguada a principios de la Revolución Francesa en la mente de grandes pensadores como fue Rousseau con el contrato social, Montesquieu con la división de poderes, y pues poner en duda su vigencia en este país. Habrá que ver en qué medida estos comentarios son fundados o infundados. Lo que sí hay que hacer justicia en el sentido de que cada uno de los ministros sostuvo fundamentando y motivando sus argumentos. No fue una votación lisa y llana en que únicamente dijeran yo creo que es constitucional, yo inconstitucional y vámonos, para nada, sino que cada uno mantuvo sus razones, las expuso a los otros y fue bastante cerrada. Fueron 6 votos a favor de la constitucionalidad contra 5 votos en contra. Entonces, pues bueno, primero, ¿qué mecanismos contamos los ciudadanos para poder acudir a las instancias de procuración o impartición de justicia? Inmediatamente te respondería que con los medios institucionales. ¿Cuáles son estos? Bueno, son aquellos que crea el Estado para cumplir con
sus funciones y las cuales no podría sobrevivir, como es una función tan humilde como es la persecución e investigación de los delitos. Esta corresponde al Ministerio Público y que se auxilia de las policías, las cuales actúan bajo mando de aquel, y este se organiza en una Fiscalía General, que es un organismo constitucional autónomo. Cuando un abogado escucha esto, sabe que estamos hablando de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, pero en términos lisos y llanos significa que el fiscal general hoy en día no recibe órdenes por parte del Ejecutivo Federal, tampoco por parte del presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores, ni por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto es muy importante decirlo porque la institución del Ministerio Público ha representado particularmente en este país un triunfo social. Sabemos, tú lo sabes a la perfección, que antes los procesos eran eminentemente inquisitivos. ¿Qué significa esto? Pues la propia autoridad que se encargaba de emitir una sentencia era quien te investigaba. Entonces era bastante difícil sostener una acusación de quien iba a sentenciarte. El Ministerio Público pues proviene de instituciones españolas, los adoptamos aquí en México, ha tenido algunos cambios, como cualquier institución también ha sufrido erosiones, pero en cierta forma lo que se buscaba era este equilibrio procesal, porque realmente las partes no podrían estar en una igualdad procesal cuando tienes a una víctima u ofendido con su agresor. Era muy dable entonces que se diera bajo presiones para desistirse de su acción. Como lo vemos en un proceso civil, sabemos que seguía por principios dispositivos, esto es la voluntad de las partes, pues un proceso penal no es así, y ahorita vamos a ahondar más sobre esto. Pero es al Ministerio Público al que le corresponde recibir la denuncia, que no es una función potestativa, es decir, no depende de la voluntad o del ánimo de la gente del Ministerio Público si te recibe o no la denuncia, sino que es una obligación legal. Y esto es muy importante decirlo porque lamentablemente en la práctica lo que se da muchas veces es que como las fiscalías están especializadas por competencias, estas atienden determinados delitos. Por ejemplo, habrá una fiscalía que atienda delitos de secuestro, habrá otra que atienda delitos patrimoniales, otras de medio ambiente, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, generalmente cuando uno quiere denunciar, no sé, una amenaza o una intromisión al domicilio, pues acude a la fiscalía y ahí te dicen, ¿sabe qué? Aquí no es, váyase a la fiscalía que está en otro lado y pues ahí te tienen haciendo una especie de pasión de Cristo yendo de un lugar a otro. La realidad es que es obligación de estos servidores públicos el recibir la denuncia y el no hacerlo conlleva una responsabilidad administrativa y penal. Sí. Entonces, no depende de si ellos quieren recibirlo o no. Y para la impartición de justicia, bueno, en materia penal, y de hecho esto es un principio que rige para la mayoría de las materias, pero ahorita estamos hablando de lo penal, está el principio de exclusividad judicial. ¿Qué significa esto? Bueno, que únicamente la autoridad judicial, que son los jueces, los tribunales, son los únicos facultados para imponer sentencias, modificarlas o revocarlas. Entonces, ¿tenemos medios institucionales para perseguir delitos? Sí, sí los tenemos. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener una persona para poder acudir hacia estos? Quizá es una pregunta que muchos digan, bueno, yo tengo conocimiento de un primo o de un amigo que ha sufrido alguna conducta que yo considero es delictiva. En principio, hablo en subjuntivo, esto es en términos de posibilidades de que presuntamente sea delictiva, porque el ciudadano no tiene por qué saber si es lícita o no. Un ciudadano no tiene por qué ser perito en derecho y decir, sabes que este es un delito que encaja en tal y tal. No, 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 no. Únicamente si la persona cree que ha sido víctima o que ha presenciado un delito, con eso es más que suficiente para que acuda la gente del Ministerio Público, el cual sí es perito en derecho, y pues narre los hechos, las circunstancias de modo, tiempo, lugar, quién lo habría cometido, si es que lo conoce, por supuesto, si no, no pasa nada, quiénes lo habrían atestiguado o tengan conocimiento de este, que en principio estos son los elementos que contiene la denuncia, más la identificación y el domicilio del denunciante, que también podemos estar tranquilos porque está la denuncia anónima o bien podemos pedir la denuncia con reserva de identidad. Y pues con estos elementos ya el Ministerio Público tiene la obligación, como he dicho, de recibirla y ya tendría que iniciar una investigación. Ahora bien, es cierto que no por el hecho de ir a denunciar necesariamente esto va a culminar en un ejercicio de la acción penal, que significa en términos simples el presentar a la persona que tú estás diciendo cometió un delito ante un juez. ¿Por qué? Bueno, puede ser que en principio tú sientas que se ha cometido un delito en tu contra, pero realmente no sea un delito. Quizás sea una conducta que no está prevista como tal, entonces el Ministerio Público tendrá que emitir una determinación de no ejercicio de la acción penal. Pero ojo,
cualquier determinación que tome el Ministerio Público tiene que estar fundada y motivada, como la de cualquier otra autoridad. Y también, por supuesto, son impugnables por parte de la víctima. Bueno, otros de las determinaciones que puede tomar el Ministerio Público está el criterio de oportunidad, el cual ha tenido recientemente un poco de fama por el caso de Lozoya, el cual va a ser, como sabemos, un juicio de Lozoya sin Lozoya, y bueno, otros tantos más. Pero en principio tenemos medios institucionales, sí, para la persecución de los delitos y, por supuesto, para la aplicación de sanciones penales. Esto que comentas es realmente importante porque todas las personas, insisto, que no son estudiosas del derecho, que lo desconocen un poco a fondo, deben de saber que tal como lo estás mencionando, el poder o el derecho de poder acudir ante el Ministerio Público, quien es el encargado de recibir las denuncias, es un derecho que todos tenemos, todos los ciudadanos, para poder realizar la denuncia y que se investiguen los posibles delitos. Estos delitos están establecidos en un código que se llama Código Penal Federal. En este viene, este no es más que otra cosa, o bueno, Código Penal de los diferentes estados, no es más que un catálogo de delitos, donde vienen, o en este caso, desaparición forzada de personas, secuestro, agresiones sexuales, todo este tipo de cuestiones. Entonces, que debe quedar en cada una de las personas el conocimiento de que es un derecho que por ley ya se tiene. Y aparte de todo, es gratuito. Es decir, no se genera ningún costo por el hecho de tú acudir ante el Ministerio Público a levantar una denuncia. ¿Por qué? Porque ni siquiera es necesario que tengas un abogado, como bien lo comenta Maximiliano. Porque tú puedes ir, le puedes exponer todos los hechos al MP y él es el que te va a decir cuál de todos los delitos es el que se configura con los hechos que se han realizado. Entonces, me parece bastante interesante que todas las personas lo sepan. Y siguiendo con el tema, ¿cuáles serían los principios constitucionales que rigen en sí al derecho penal, Maximiliano? Sí, déjame ahondar un poquito más en lo que acabas de comentar, porque creo que también es muy importante decir, bueno, ya me dijo que si voy a una fiscalía y denuncio, va a tener la obligación el servidor público de recibir mi denuncia. Aquí vale la pena completar que esto no significa que va a ser el mismo servidor público el que va a continuar con la investigación de la misma. Tiene la obligación de recibirla. ¿Qué pasa? Pues que tiene que emitir por ley una determinación de incompetencia, pero esto no significa que entonces para qué presente la denuncia, ¿no? Significa que es el mismo ministerio Público que la recibe quien va a remitirla a la fiscalía competente. Y también quiero ahondar en decir que hay delitos que se persiguen de oficio. Son los delitos graves que podemos identificar rápidamente como homicidio, violación, secuestro, la desaparición forzada, robo de vehículos y otros tantos más. Y esto es muy importante decirlo porque en muchas ocasiones he escuchado, lamentablemente, por parte de autoridades relevantes, como es el secretario de Seguridad Pública o la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, decir que no han iniciado una investigación a pesar de que tengan el video que pone a su disposición un medio de comunicación sobre una ejecución, por ejemplo. Decir que no inician con la investigación porque no han recibido denuncia. Y es que, perdonen, pero así no funciona. El simple hecho de que la autoridad tenga conocimiento por cualquier medio de una conducta con apariencia delictiva es suficiente para que inicie sus facultades de investigación. No se necesita, si ya tiene un video que se ha dado a conocer a los medios de comunicación sobre un secuestro, como pasó inclusive con algunos, decían que eran empresarios de Guanajuato que viajaron a Nayarit y habían videos que los habían, como se dice comúnmente, levantado. No se necesita que vayan y digan, ¿sabe qué? Era mi familiar, vengo a presentar formalmente mi denuncia. No, es suficiente con que tengan esos videos para que así continúen con sus facultades de investigación y en determinado momento ejerciten acción penal. Pero bueno, pasando a la pregunta ahora sí, vaya, los principios que rigen al derecho penal son varios, son principios que es muy importante inclusive la pregunta porque con esto podemos identificar qué tipo de Estado tenemos. Si una persona, un jurista, un teórico, un politólogo quiere saber qué tipo de Estado es el que está estudiando, puede estudiar su código penal y va a saber a qué se está enfrentando. Nosotros tenemos el principio de acto, por ejemplo, es muy importante que se diferencia del principio de autor. ¿Por qué? El principio de acto, a bote pronto, significa que únicamente las conductas son aquellas que serán sancionadas. Resulta increíble, pero ha sido inclusive en México víctima de una escuela muy famosa que inició en Italia, se le llama escuela positivista, que prácticamente es la criminología llevada a su punto radical.
En México sufrimos esa influencia en el Código Penal Federal de 1929 y 1931, y de hecho teníamos hasta 1994 dos figuras jurídicas muy curiosas llamada malvivencia y la vagancia. ¿Qué pasaba? Pues que ya no castigaban determinada conducta por ser ilícita, sino una forma de ser debida. El no tener trabajo, el gozar de mala reputación, pues ya era suficiente para que te metieran al bote. En 1994 se elimina esta figura y se da una guía más acorde con los principios constitucionales de 1917 hacia un tipo de Estado democrático. Pero bueno, otro de los principios muy importantes es el principio de culpabilidad, que se diferencia mucho del principio de presunción. El principio de culpabilidad es que únicamente se te castiga en la medida de tu culpabilidad con razón del delito cometido. Este va muy de la mano con un principio que es muy famoso para la ciudadanía en general, el principio de presunción de inocencia. ¿Qué significa? Pues que básicamente no se tiene por qué tratar a una persona como si ya estuviera sentenciado por el simple hecho de que un ministerio público lo señale como posible autor o partícipe en un delito. Y esto tiene una vertiente tanto sustantiva como procesal. ¿Por qué sustantiva? Bueno, hay algunos delitos que la verdad pues sí causan un poco de ruido, como es el encubrimiento por receptación, en el cual se presume la participación de una persona en un delito por ser portadora de un objeto robado. ¿Qué pasa? Pues bueno, si, por ejemplo, yo soy comerciante en un supermercado y alguien me vende una mochila y luego resulta que la mochila es robada, pues yo por el simple hecho de tenerla ya se presume que soy responsable, que sabía que era robada. Evidentemente, esto va en contra de un principio de culpabilidad, va en contra de un principio de presunción de inocencia, y también esto tiene su vertiente procesal, porque es el trato que deben dar las autoridades hacia una persona en la medida que la carga de la prueba para acreditar la culpabilidad del imputado o acusado en su momento corresponde al agente del Ministerio Público. Y de hecho este fue un principio muy importante porque inclusive se habló de en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes sobre el nombre de cada uno de ellos. Sabemos que en la pregunta inicial venía redactada en la medida que el Ejecutivo Federal redactó que si las personas, el pueblo, quería que se enjuiciara a los expresidentes, empezando por Carlos Salinas de Gortari, pasando por Cedillo, hasta Enrique Peña Nieto. Entonces, fue un argumento que se dio, inclusive el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, lo sostuvo, pero hay que dejar algo muy claro ahí, porque quizá la ciudadanía empieza a creer que este principio de presunción de inocencia juega en contra, porque generalmente los medios de comunicación hablan del principio de presunción de inocencia y todos dicen, entonces, ¿qué significa esto? Significa que se va a quedar sin enjuiciarse a una persona que todos creemos que es responsable de un delito simplemente porque iba a aparecer su nombre en una papeleta. Sobre esto hay que ser específicos. No es lo mismo que vayan a enjuiciar a tu servidor a que vayan a enjuiciar a los expresidentes. ¿Por qué? Bueno, tu servidor no es una figura pública, no realiza ninguna actividad que tenga una función pública, ni me encuentro en una situación que amerite esto. En cambio, los expresidentes sí. ¿Qué pasa? Inclusive en el proyecto que podemos ver del ministro ponente Luis María Aguilar, quien decía que la consulta era o es inconstitucional, al principio de presunción de inocencia le dedicó muy poco, porque esto fue un argumento que inclusive usaron los ministros que votaron a favor de la constitucionalidad, en el sentido de que son figuras públicas los expresidentes. Entonces, al final, en una sociedad informada, en una sociedad democrática de esta era de la Big Data, pues realmente ya no trasciende a vulnerar los derechos humanos de personas públicas porque la sociedad tiene derecho a saber que se está enjuiciando a un expresidente. Claro, también hubieron otros argumentos un poquito más rudos, diría yo, por parte del ministro Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque él inclusive decía, si tú vas a cuestionar el actuar de un juzgador porque el nombre de un imputado circula en las redes sociales o en los medios de comunicación, entonces desconfías de la capacidad de tus juzgadores y no podemos vivir en un país que actúe bajo estas presunciones. Pues yo la verdad ahí sí, yo ahí sí generé mis propias dudas, dije, ay señor ministro presidente, por favor bájese y venga a ver los juzgados locales, por favor venga a ver una audiencia inicial en que la persona, por un delito no muy mediático, escasamente mediático, ya fue presentado como culpable y cómo resuelven algunos jueces.
Pero bueno, esto es algo que se tocó en la consulta y hay muchos principios más muy importantes, pero para la consulta de los expresidentes considero que el principio de acto de culpabilidad y de presunción de inocencia son los principales. Hay otro como es el antijuricidad material, fragmentariedad, que básicamente significa que en un Estado democrático únicamente la conducta será punible cuando transgreda bienes jurídicos fundamentales. ¿Qué son estos? Pues valores sociales, conceptualizaciones que todos entendemos por relevantes, como es la vida, como es la libertad, el normal desarrollo de la personalidad, psicosexual, etcétera. Y también hay otro principio muy importante para los estados democráticos, es el principio de legalidad. Nosotros lo tenemos consagrado en el artículo 14 constitucional. Algunos teóricos le atribuyen este principio a von Feuerbach, que fue un teórico alemán de 1814. Él hizo el Código Penal de Baviera. Algunos lo llaman el padre de la ciencia moderna, otros lo remiten todavía más atrás, alrededor de 1760 a César Beccaria, y otros todavía lo remiten más atrás a los romanistas, puesto que sabemos que César Beccaria venía de este estudio de los comentaristas, que eran los glosadores, de un cuerpo normativo muy amplio, que era el Corpus Juris Civilis, que venía de los romanos, etcétera. Pero este principio es muy importante para la materia penal. ¿Por qué? Porque significa que únicamente las conductas descritas en un código penal, esto que se le conoce como tipo penal, que es la descripción legal que realiza el legislador sobre una conducta que debe ser sancionada, ya sea por una pena o una medida de seguridad, no cabe hacer analogía de esa conducta o mayoría de razón para saber si algo es ilícito o no. Si yo veo a dos personas teniendo relaciones sexuales en la calle, voy a decir, por mayoría de razón, me ofende mucho. Y por mayoría de razón, yo digo que esto es ilícito. No, en derecho penal eso no ocurre. Si no está tipificado como delito, no lo es. Esto que acabas de comentar es de suma importancia, ya que, como bien sabemos, los principios constitucionales son importantes en todas las materias. Sin embargo, yo considero que tienen más relevancia en lo que es la materia penal, ya que, como bien sabemos, es una materia que versa sobre la libertad de las personas, que como bien mencionas, es uno de los principales derechos que tenemos todos y cada uno de nosotros. Volviendo al tema de lo tocado en la consulta popular, el principio de legalidad en razón o relacionado con la presunción de inocencia fue sumamente tocado porque aquellos que votaban a favor o más bien en contra de la constitucionalidad de la consulta mencionaban que estos principios sumamente importantes también afectaban lo que era el debido proceso, lo que es conocido como el debido proceso. El debido proceso es justamente todo lo que nos acaba de comentar Maximiliano, que se deben hacer las cosas apegadas a la ley, apegadas al código penal, no puede ser por analogía, tiene que haber en el caso una denuncia o bien perseguirla de oficio, el MP debe empezar a realizar sus gestiones de investigación de los delitos y de ahí continuar ya con el juez de control y las demás etapas que en un momento más nos va a explicar Maximiliano. Sin embargo, como bien sabemos todos, es un caso extremadamente conocido para la población mexicana que creo que a todos en general sí nos lastimó un poco, y fue el caso de Florence Cassens. En este caso, al haber sido violentado el debido proceso, fue que esta persona pues salió libre, realmente se fue, y pues ya las víctimas de este delito pues no obtuvieron ninguna reparación del daño ni ninguna nada, o sea, realmente se vio totalmente vulnerado ahí y fue a razón de que se violentó el debido proceso, es decir, hubo una situación dentro de que fue justo lo que acaba de mencionar Maximiliano, que fue la presunción de inocencia. Cuando a ella la capturan y hacen todo este teatro que fue hasta televisado, fue lo que argumentaron sus abogados y por esta cuestión fue que la francesa salió. Entonces, mucho se estaba cuidando, por eso se quitaron los nombres de estas personas de la consulta, para evitar que en caso de que lleguen a ser culpables, pues no puedan alegar sus abogados que hubo una violación en el procedimiento y puedan salir, pues ahora sí que sin ninguna pena, y este tipo de delitos, llámese, no sé, las desapariciones forzadas que han pasado, las múltiples desfalcos que ha sufrido México, pues no queden impunes. Esa fue la razón y el motivo por el cual los ministros de la Corte, que aunque no estaban a favor de la constitucionalidad ni de la inconstitucionalidad, optaron por eliminar los nombres de las personas que se habían colocado, no por otra cuestión, sino por esta misma,
que porque se podía violentar el debido proceso y en caso de resultar, pues ahora sí que culpables, no pudieran tener una válvula de escape o algún mecanismo por el cual quedara impune ese delito. Entonces, esto es sumamente interesante saberlo, porque pues en la sesión pues se hablan con términos pues mucho más técnicos, y aquí pues lo que Maximiliano nos está diciendo es básicamente esto. Lo que nos ha comentado hasta ahorita es prácticamente cómo debe realizarse el procedimiento a fin de que sea ajustado a ley. Entonces, Maximiliano, ¿cuáles son las etapas del procedimiento, por decirlo de alguna manera, penal, desde la denuncia, como bien mencionaste, y te agradezco que lo hayas hecho, de delitos de oficio y de querella, hasta la obtención de una sentencia por parte del juzgador? Sí, también otra vez aprovecho nada más para decir algo, para ahondar un poquito nada más en lo que tú ya explicaste muy bien. Sí, claro. Quizás muchas personas se pregunten, bueno, aquellos que votaron a favor de la inconstitucionalidad de la consulta, ¿qué pretenden? ¿Quizá quieren encubrir a los expresidentes o qué pasa ahí? No, de hecho, si analizamos el proyecto del ministro ponente Luis María Aguilar, vemos que él le dedica mucho espacio a los derechos humanos de administración de justicia, de reparación del daño, el debido proceso legal, abordado no en el sentido de los derechos de los expresidentes, sino en el derecho de los ciudadanos en general. ¿Qué dice? Bueno, si en determinado momento la población vota a favor de que no se lleve a cabo un juicio a los expresidentes, esto significaría un fraude a la Constitución, un fraude a las víctimas, en el sentido de que la reparación del daño a la cual tienen derecho no podría ser llevada a cabo por la voluntad popular. Y eso es terrible. Igualmente, como lo has dicho, el debido proceso legal. El propio ministro ponente y los que sostuvieron la inconstitucionalidad de la consulta dijeron estos argumentos que tú ya has explicado muy bien. Y es, si seguimos con esta línea, puede llegar el momento en que sean excluidas pruebas por un efecto corruptor derivado de la exposición de los expresidentes o bien de otro efecto corruptor por otra violación a un derecho humano. Entonces, ¿qué significa esto? En muchas ocasiones nosotros cuando, y más en una sociedad tan dividida como la nuestra, que hemos sido víctimas de la delincuencia como, pues yo creo que como ninguna otra sociedad, queremos que al que es señalado como criminal se le quiten sus derechos. Queremos que todo el aparato estatal vaya en contra sin que éste pueda resistirlo. Lo que estamos obviando o lo que no estamos viendo ahí es que un derecho efectivo para una persona es una garantía para la sociedad. Porque como todos dicen que el sistema penal es una puerta giratoria hasta que caen en el sistema penal, entonces la puerta se cierra. Debemos entender como sociedad que en la medida que los derechos sean respetados por todas las partes, sobre todo por las instituciones, principalmente por estas, así sea del criminal, va a haber una garantía para nosotros de que en el supuesto de que seamos inculpados por una acción que no cometimos, vamos a poder salir inocentes porque gracias a las garantías se van a esclarecer los hechos y saldremos airosos. Ahora sí, perdóname, pero sobre las etapas del proceso, ya hemos dicho, comenzamos con la denuncia. Hay delitos que se persiguen por oficio, hay otros delitos que sí requieren de lo que es conocido como querella, otros de requisito equivalente. El requisito equivalente es principalmente para autoridades. La querella es aquella expresión de la voluntad de la víctima u ofendido de que se proceda penalmente en contra de determinada persona. No son todos los delitos, son algunos que se entiende como de no tanto interés social sobre la resolución del conflicto. Evidentemente, si hay un homicidio, a todos nos importa que se esclarezca quién es el asesino. Sin embargo, cuando son otra clase de delitos, por ejemplo, las amenazas, pues estas, como no son de una grave afectación a la persona, ojo, no estoy diciendo que no sea grave. Con el simple hecho de que ya esté en el derecho penal, ya es grave. Recordemos que el derecho penal es última ratio. Únicamente actúa cuando las otras materias por exclusión ya no pueden hacerlo. Por supuesto que es grave, pero no perjudica tanto los intereses de la sociedad. Entonces, bueno, se presenta la denuncia, se sigue de oficio una investigación, el Ministerio Público puede realizar varias determinaciones, pero supongamos que ya conoce a los intervinientes del delito, ya cuenta con suficientes registros en la investigación que permitan formular una imputación contra determinada persona por haber encuadrado su conducta en determinada clasificación jurídica, ya cuenta con las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión y judicializa. ¿Qué es esto de judicializar? Bueno, los ministerios públicos en su investigación llevan lo que se conoce como carpeta de investigación. Una vez que ya cuenta con suficientes registros,
fundamentan al juzgador, ¿sabes qué? Ya tengo información suficiente para que tú, órgano judicial, gires orden de aprehensión si hay necesidad de cautela, o cuando son delitos graves por excelencia es orden de aprehensión, o un citatorio si no es el caso de que se necesite la medida, la orden de aprehensión porque no es necesaria la cautela, porque la persona ha demostrado que se está conduciendo dentro de la investigación penal de manera correcta, porque ya fue citada por el Ministerio Público y esta acudió, etcétera. Y una vez que el juzgador libere ya sea la orden de citación o la orden de aprehensión, pues ya se dará inicio a lo que es propiamente este proceso penal con una instancia judicial donde iniciaremos con una audiencia inicial. Esta audiencia inicial puede iniciar de esta manera o bien porque el sujeto haya sido detenido en flagrancia, que es muy diferente a la fragancia. Una cosa es oler bien y otra cosa es estar cometiendo delitos y que por eso te agarren. Entonces, cuando a una persona la agarran por haber cometido un delito, y ojo, cualquier ciudadano puede detener a la persona en el momento que esté cometiendo el delito o inmediatamente después de hacerlo, con la única salvedad de que tiene la obligación de ponerlo a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud al agente del Ministerio Público. Entonces, cualquiera, eso es muy importante saber que sí, nosotros podemos detener a una persona que está cometiendo un ilícito, no pasar necesariamente a la violencia física cuando no es necesaria. Yo sé que esto quizá no va a ser muy popular, más porque actualmente todavía queremos subir a los héroes de la combi al ángel de la independencia, pero únicamente podemos detenerlo porque si no podemos incurrir en responsabilidad penal. Y bueno, esta audiencia inicial, en esta audiencia inicial, si eres llevado por flagrancia, habrá un control legal de la detención, donde simple y llanamente el juzgador va a decidir si se te detuvo cuando estabas cometiendo un delito o no. En caso de que no haya sido así, pues se tendrá que ordenar la inmediata libertad y se realizará ahora sí la imputación en contra de una persona sostenida en datos de prueba. ¿Qué significa esto? Pues que no es todavía una audiencia de juicio. Significa que no están desahogando medios, que no se está probando que la persona es efectivamente responsable. Únicamente que existe la posibilidad, este es el estándar probatorio, inclusive ha sido muy criticado porque, bueno, este país tenemos una figura muy particular que se llama auto de vinculación a proceso, que para su dictado es un estándar probatorio muy bajo, la mera posibilidad. Y pues la mera posibilidad se da cuando el Ministerio Público narra un hecho delictivo en el que tú eres señalado. Entonces, pues lamentablemente hay una frase en el argot jurídico que dice un auto de vinculación a proceso y un vaso de agua no se le niega a nadie. Bastante triste, pero así es esto. Y bueno, si se te ha vinculado a proceso, vendrá posteriormente una audiencia intermedia, que es, en términos simples, cuando se ofrecen y admiten pruebas, se depuran los hechos, hay acuerdos reparatorios, se va a ver si la prueba que quieres desahogar posteriormente en juicio es sobreabundante o no. ¿Cuándo será sobreabundante? Pues supongamos que quizá tenemos 3 testigos que vieron el mismo hecho y lo narran igual. Entonces uno diría, bueno, son 3, entonces tengo mayores posibilidades. Pues no, porque realmente con 1 o 2 ya sería suficiente para sostener las mismas pretensiones, ¿no? También podrá excluirse si es impertinente. ¿Qué es impertinente? Pues que no se refiera al hecho controvertido, que no se refiera al hecho delictivo, o innecesaria. ¿Cuándo sería innecesaria? Cuando estamos hablando de un hecho notorio, ¿no? Quizá yo quiero meter una pericial de que el 19 de septiembre del 2017 tembló. Pues vas a decir el juez, no, pues espérate, no es necesario, ¿no? Yo creo que es un hecho obvio, no es necesario que metas esta pericial. Y después vamos a tener la audiencia de juicio, que es la que el punto principal, neurálgico del proceso penal, que es donde ahora sí van a ser desahogadas pruebas y donde se va a decidir sobre la culpabilidad o inocencia de la persona acusada. El hecho de nosotros conocer las etapas del procedimiento penal es sumamente interesante para lo que sería la consulta popular, porque nunca está de más saber cuáles son las etapas o procedimientos que deben de seguirse para la obtención de una sentencia pues condenatoria o absolutoria en el caso de que proceda esta situación. Esto es importante ya que debemos conocer que, como lo venimos diciendo desde un inicio, no existe ningún impedimento en ley que haga o refiera el hecho de no poder denunciar a alguien o que se le siga la investigación, como bien lo mencionaba Maximiliano,
y que se obtenga, en caso de que se pruebe su culpabilidad, una sentencia condenatoria con base en lo dispuesto en el Código Penal, con base en lo que él mencionaba de la participación, con base también en el grado de participación que se tenga en el mismo, y también es sumamente interesante saberlo para que la gente conozca pues cuáles son las etapas que se deben de realizar para poder obtener una sentencia. No es nada más con el puro y simple hecho de denunciarlo y ya, el Ministerio Público lo va a meter a la cárcel. No, porque muchas veces conocemos de gente que ya está en prisión, como bien lo mencionaba Maximiliano, por una medida cautelar, de que, bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a meterlo a la prisión para evitar que se escape, para evitar muchas situaciones, y después sale. Eso no significa que, pues, haya habido alguna clase de impunidad, no, significa nada más que no hubieron los elementos suficientes que demostraran la culpabilidad de esta persona en el presunto delito que se le había imputado desde un inicio. Entonces, esto es importante conocerlo porque va totalmente de la mano de lo que es la consulta popular, porque la consulta popular tiene un total enfoque penal y social. Entonces, lo que nos acaba de comentar Maximiliano es sumamente interesante, y también quisiéramos realizar esta pregunta al especialista, que en este caso es Maximiliano, si es entonces, visto todo lo que nos has explicado, necesario recurrir a una consulta popular para hacer justicia. Pues vaya requisito de procedibilidad, ¿no? El que sería que tengamos que consultar a las personas si podemos proceder penalmente, o bueno, si el Estado puede proceder penalmente en contra de quien se tiene como autor o partícipe de un delito. Evidentemente no es necesario recurrir a una consulta. Si esta consulta popular hubiese sido tildada de inconstitucional, como se antojaba desde un inicio, aún así la Fiscalía General de la República tendría la obligación de iniciar una investigación, si tiene, por supuesto, datos o elementos que aparenten la comisión de un delito, y en determinado momento ejercer la acción penal. Esto fue un argumento que sostuvieron todos los ministros que votaron en contra de su constitucionalidad. Esto es por su inconstitucionalidad. Y algo que sí llamó mucho la atención es que los ministros que votaron a favor de la constitucionalidad de la consulta cambiaban mucho la materia de la misma. ¿Qué significa esto? Bueno, pues tenemos al ministro Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo, es que la consulta popular es un derecho fundamental para una participación activa de la sociedad, y nosotros, como Suprema Corte de Justicia de la Nación, no podemos negar ese derecho. Y uno dice, ok, suena muy bien, suena muy convincente, pero aquí la situación es que la materia de esa consulta no es únicamente el ejercicio de un derecho fundamental simple y llano, sino que conlleva la afectación de otros derechos fundamentales, como es los que ya hemos mencionado: presunción de inocencia, reparación del daño, administración de justicia, efectivo funcionamiento de las instituciones del gobierno y otros más. Entonces, el argumento que sostienen es principalmente político. Hubieron otros argumentos todavía más curiosos, en el sentido de que no es lo que parece ser, sino que es algo más. O sea, me acuerdo muy bien de un argumento de la ministra Ríos Fajar, que decía, es que no debemos entender la consulta en el sentido de que el presidente dice, ¿quieren que enjuiciemos o no a los expresidentes? Porque eso sí sería inconstitucional. No, o sea, yo sé que es lo que aparenta decir, pero no es eso, hay que interpretar. Lo que quiere decir es si la ciudadanía quiere que haya que se establezca una comisión de la verdad que pueda dilucidar los hechos que se cometieron en administraciones pasadas, lo cual ya no obligaría a las autoridades a respetar lo que se decida en la consulta popular. ¿Por qué? Es muy importante esto. ¿Qué es la consulta popular? Pues la consulta consiste en que si el 40% de la lista nominal de electores se manifiesta, bueno, va a votar el 40%, y de ese 40%, el 21% vota a favor de que no se enjuicien a los expresidentes, los efectos de la consulta es que tenga que ser vinculatoria esta decisión. Entonces tenga que respetarse. Pues muchos de los ministros que votaron a favor de su constitucionalidad dicen, una cosa es la consulta per se y otra cosa son sus efectos o sus consecuencias. Entonces, la consulta en sí será constitucional, pero su eventual resultado, si es a favor de no perseguir a los expresidentes por los hechos presuntamente cometidos, no sería constitucional. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿para qué voto?
O sea, entonces, ¿qué clase de ejercicio democrático es esto? E inclusive el ministro Lainez, que fue el más pues, severo en las críticas hacia sus iguales, porque cuando uno ve, yo sé que para la ciudadanía en general no está muy, pues, con mucha gana de ver a los ministros actuar en sesión que son públicas, y esta en particular se llevó 4 horas o más, pero cuando uno ve esta sesión, se da cuenta que la mayoría de los ministros hablaba y los demás, por supuesto, guardando respeto, no estaban 100% concentrados en lo que decían, sino que cada uno de los ministros estaba, por momentos sí, poniendo toda su atención, pero por otros momentos parecía que se disipaba, ¿no? ¿Quién sabe qué ocurrió en su mente? Y uno ve a todos los ministros, exceptuando al ministro Lainez, siempre atento, siempre escuchando lo que sus iguales decían, y fue el único ministro que se pronunció sobre cada uno de los argumentos de sus iguales. Entonces eso es muy importante. Claro, tenía un bastión de argumentos muy pesados porque la consulta en sí no parece ser constitucional, pero hoy en día lo que tenemos es una pregunta que ya no es requisito de procedibilidad, es una pregunta meramente pues democrática para saber cuál es el sentir social. Ojo, yo no creo que existiera una verdadera disrupción o una verdadera lucha social de contrarios entre quienes sí querían que se enjuiciaran a los expresidentes y entre quienes no. Yo al menos no percibía que había un grupo fuerte, importante o que se manifestare en el sentido de que no quería que se enjuiciaran a los expresidentes. Inclusive los miembros de Frena, me parece que son quienes denunciaron a Enrique Peña Nieto ante la Corte Penal Internacional. Entonces, un argumento que utilizó el ministro presidente fue que se trataba de evitar choques y de esta manera se lograra una armonía social. Ojo, hay temas muy importantes donde sí hay una controversia social. Hay temas en los cuales hay personas manifestándose allá afuera, queriendo ser escuchados, que verdaderamente hay lucha de contrarios. Un tema, el aborto. Ese verdaderamente es un tema que importa a muchos y sobre el cual hay gente que va en los dos sentidos. El haber abierto la puerta a que una consulta en ejercicio de la participación democrática activa sea constitucional sin poner especial atención a los derechos fundamentales que podrían violarse o bien a los principios constitucionales que podrían defraudarse, conlleva implicaciones muy importantes para el ciudadano en su vida privada. Un tema que hoy en día yo no veo una razón para que no sea sometido a consulta y sobre el cual sí hay un interés social es el tema del aborto. Y muchos temas más, decía el ministro Lainez, tú que, Aline, que eres un excelente fiscalista, pues ¿por qué no sometemos de una vez a consulta si la gente quiere pagar IVA o no? Yo sí, yo en esa sí iría a votar, en Sí, esta no. sí, de hecho, yo estaba también viendo la sesión y previo a la participación que a mi punto de vista, como bien lo comentas, nosotros que somos los estudiosos del derecho, resultó una participación fenomenal de ambos ministros, de todos en general, pero a mí en lo personal del ministro Lainez Potisek, realmente antes de su participación yo había también considerado esa opción. ¿Por qué no entonces se hace una consulta popular para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no en que se le cobren los impuestos, ¿no? Porque pues ya mucho hace la gente con salir a trabajar, con realizar todo lo que puede como para que el gobierno te quite pues demasiado parte de los ingresos. Entonces yo creo que esa consulta popular sería pues totalmente aprobada por la mayoría de todos nosotros, porque tal vez muchas personas en general, pues los fiscalistas dirían, no, porque es el soporte del Estado y sí, pero si ya nos estamos yendo a un punto en el que está sometiendo a votación popular cuestiones tan elementales como la libertad, cuestiones tan, pues vamos a ir por este lado, o sea, vamos a seguir esa línea de partida, vamos a continuar preguntándole a todo el mundo si quiere o no realizar o pagar sus impuestos. Yo estoy segura de que mucha gente que nos ve y en general toda la sociedad, no solo en México, sino en todos los países, pues votarían a favor de que efectivamente pues eliminaran estos impuestos. Eso no puede ser, es caer en el absurdo, es caer en el pues vamos a legislar conforme la gente vaya viendo y vaya, ¿por qué? Porque son intereses meramente personales que afectan al Estado. Por eso es que la consulta en los términos, y yo incluso creo que como quedó, pues es totalmente inconstitucional, no es necesaria, realmente no es necesaria. ¿Por qué? Pues porque para eso tenemos todo un Estado de Derecho, que como bien ya nos explicaste,
tenemos primero el derecho penal, el Código Penal, las instituciones de investigación como el Ministerio Público, los jueces de control, el juez intermedio y el de la audiencia oral. Entonces, realmente no creo que sea necesario recurrir a una consulta popular. No estoy diciendo, y creo que ningún mexicano crea que la opinión social no es importante, o sea, sí lo es, pero realmente es más importante, y ahí sí operaría, como bien lo comentas, en el caso del aborto, pero no en este tipo de cuestiones. No es el medio o la vía idónea para obtener justicia en el supuesto de que estas personas sí lo hayan realizado. Y ya dejemos de lado de los expresidentes, sino cualquier funcionario público. Otro argumento interesante de una de las ministras fue en el sentido de que ella lo veía constitucional por el hecho de que eran responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Sin embargo, así como existe un código penal, también existe un reglamento para los servidores públicos, en donde vienen pues sanciones administrativas que van desde la suspensión de 3, 5, 15 días hasta los 10 años de inhabilitación, y esto no los exime de que se les realice una investigación en materia penal. Es decir, si esta persona realizó, pongamos el ejemplo, alguna extorsión, alguna de las víctimas, aparte de que lo van a sancionar y de que lo van a revocar, lo van a quitar del puesto que tiene dentro del gobierno, le van a iniciar una investigación para sancionarlo. O sea, eso no tiene nada que ver. Entonces, insisto, no creo que realmente sea indispensable realizar una consulta popular cuando ya en ley tenemos todos los mecanismos necesarios para denunciar, sea un servidor público, sea una persona normal, como cualquiera de nosotros, pues ante la ley, y que en caso de que resulte responsable, pues se le sancione conforme deba de realizarse la misma. Entonces, para continuar con la participación de Maximiliano, quisiéramos saber entonces, visto todo esto, y también que todos los que nos están observando lleguemos a la conclusión de que si realmente existen obstáculos para enjuiciar a cualquier persona, yo en mi punto de vista considero que no. ¿Tú, Maximiliano? Pues llamar obstáculos yo también diría que no. Sin embargo, sí existen algunas reglas para la persecución de los delitos. Por ejemplo, habrá algunos servidores públicos que gocen de fuero constitucional. En este sentido, no podría iniciársele la investigación hasta en tanto concluya en el cargo. Ojo, el hecho de que el servidor público esté desarrollando su función impide o suspende la prescripción, que sería un tema muy importante aquí porque por ejemplo, el titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, en una entrevista, me parece, dijo que ya han prescrito los delitos para perseguir penalmente a Carlos Salinas de Gortari y a Ernesto Zedillo. La prescripción es una figura que efectivamente extingue la acción penal por el simple transcurso del tiempo. Hay una extinción de la pretensión punitiva y otra de la potestad para ejecutar penas y medidas de seguridad. En términos generales, la prescripción atiende al término medio aritmético del delito que se pretende sancionar. ¿Qué es esto? Cada delito tiene una distinta punibilidad, que significa cuánto tiempo te va a tocar en la cárcel, ¿no? Tiene un mínimo y tiene un máximo. Entonces, de sumar el mínimo con el máximo y dividir ese resultado entre dos, es que obtenemos el término medio aritmético. Esta es la regla general para los delitos. Hay muchas excepciones que suspenden el plazo de la prescripción, pero más allá del transcurso del tiempo, más allá de que puede existir fuero para los servidores públicos, que ojo, el fuero es para el servicio público, para el cargo, no para la persona. Si yo soy servidor público y pido una suspensión, pido un plazo porque quiero ir a contender a unas elecciones a gobernatura, cuando se me suspende del cargo, entonces el tiempo de prescripción comienza a contar y yo no gozo de fuero. Eso es muy importante saberlo. Más allá de estos temas que sí ya tienen cierto grado de tecnicismo legal, no existen verdaderamente obstáculos. Si los existiese y hubieran personas que no pudiesen ser enjuiciadas, pues ya no estaríamos hablando de un Estado democrático social, estaríamos hablando de uno autoritario o totalitario. Existe actualmente ningún impedimento para poder iniciar investigación y en su caso sancionar a ninguna persona
bajo los términos que nos estaba comentando Maximiliano. Entonces, no puede ser motivo o materia de consulta popular el ejercicio obligatorio de las atribuciones que tienen las autoridades, en este caso de la impartición y administración de justicia. ¿Por qué? Porque algo muy interesante que también se había visto era que se dejaba, de por sí ya bastante manchada está la imagen de nuestro poder judicial como para, pues como que para que llegue un tipo de consulta de este tipo. Esta consulta muchos alegaba que dejaba en mal todavía más a todos aquellos, al Ministerio Público, a los jueces penales y a todas las autoridades, porque hacían creer a la sociedad que pues les tenía que obligar, por decirlo de alguna manera, o pedir de manera colectiva que hicieran su trabajo, cuando realmente no, o sea, realmente únicamente se necesita que tú vayas, así como bien ya lo has expuesto anteriormente, y realices todas las cuestiones para que ellos, no es algo que sea potestativo, no es algo que sea a voluntad de la autoridad, se tiene que realizar ya, simplemente es una obligación que está en ley que debe realizar la autoridad de hacer realmente las funciones que tiene establecidas. Entonces, esto es sumamente interesante porque la consulta popular, y es algo realmente que fue muy sonado en la sesión que tuvo la Corte, dejaba mal parado a todo el órgano jurisdiccional en el sentido de hacerle ver a la sociedad que necesitaban este tipo de mecanismos como la consulta, hacer una exposición del sentir social para que las autoridades realmente hicieran lo que tienen que hacer. Entonces, sí es algo muy interesante que yo, a mi punto de vista, creo choca demasiado con esta reforma que se estaba persiguiendo del Poder Judicial, de la reforma CONI para el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque con esta reforma lo que se buscaba era concientizar a la sociedad, hacerla más allegada al juzgador, para que no creyeran que tenían intereses, pues ahora sí que discordes, sino que iban todos tras una misma línea de justicia. Y creo que con esta consulta pues se logra el efecto contrario, o sea, se logra creer que pues realmente no hicieron nada, que independientemente de que la consulta pues fue calificada de constitucional, mucha gente está en contra en el sentido de que pues eliminaron los nombres de estas personas, que como ya lo mencionamos, pues fue más que nada para evitar en un futuro que ellos pudieran, en el caso de que resulten culpables, pues alegar que se les violó el debido proceso y pudieran salir impunes. Entonces, cerrando, me gustaría, Maximiliano, no sé si quisieras agregar algo adicional a tu participación o quisieras hacer una conclusión respecto de tu tema. En el mismo sentido que tú, Aline, la consulta popular, tristemente, más que legitimar al Poder Judicial, parece ser que lo desacredita. No existe necesidad de acudir a las urnas para que para que la autoridad realice sus funciones. Y también es lamentable que se vaya a celebrar una consulta que va a costar bastante y que sus efectos al final del día no van a ser vinculantes. Ahora sí que me siento como cuando era chiquito y mi primo me daba el control del PlayStation desconectado y pues yo sentía que estaba jugando y a la mera hora estaba jugando él solo. Pues igual con esta encuesta, tristemente creo que no se está respetando pues a la ciudadanía ni a su inteligencia. Y has tocado algo muy importante y es esta visión con la que está presente el Poder Judicial, cómo es que lo ve un ciudadano, lo ve como alguien lejano, lo ve como, a un juzgador lo ve como un miembro de la burocracia nada más. Y todo esto tiene un trasfondo inclusive histórico. Creo que continuamos viviendo el estigma de la tradición romano-jurídica canónica. Pues rápidamente, esta visión de ver al juzgador como un mero aplicador de la ley, como una persona poco creativa, muy distinto a como es visto un juez en países anglosajones. Allá un juez es una figura cultural, paternal, importante, donde sus decisiones son estudiadas por otros. Aquí los juzgadores ordinarios, los de primera instancia, pues sus resoluciones no son verdaderamente analizadas y pues tristemente estamos en esta situación. Sin embargo, a pesar de todo lo malo hay que encontrar lo positivo. He escuchado inclusive argumentos por parte de algunos amigos míos que, queriendo ser un poco abogados del diablo, mencionan quizá los ministros que votaron a favor de la constitucionalidad de la consulta, lo que verdaderamente veían era la integridad de la Suprema Corte, porque sabemos que durante este gobierno han existido algunos comentarios
por parte de Presidencia sobre la legitimidad para estar en el cargo de los ministros, si es que estos tendrían que ser electos o no. Entonces, en la medida de que, porque la consulta se iba a hacer sí o sí, y también los ministros sabían que iban a ser criticados independientemente de qué decisión tomaran. Entonces, quizá por querer conservar esta, pues, independencia judicial en el sentido de que no llevase a una transformación radical sobre la forma de designación, que no creo que tengamos la mejor, pero que no empeorara la designación para jueces, para magistrados, para ministros, en el sentido de que ahora tuviéramos que llegar a las urnas para que cada uno de estos ocupara su cargo, pues quizá fue la estrategia que optaron por seguir. De cualquier manera, creo que tenemos que ser respetuosos de las decisiones que tomen nuestros tribunales. Tenemos siempre que actuar con, por supuesto, profesionalmente, y pues llegar siempre hasta las últimas instancias, inclusive si no somos escuchados a nivel nacional, continuar con las instancias internacionales porque alguien tendrá que escucharnos. Completamente de acuerdo, Maximiliano. Todo lo que nos has mencionado a lo largo de la cápsula es de suma importancia y trascendencia tanto para nuestros colegas abogados como para todas aquellas personas que, insistimos, fue dedicada esta cápsula, que no son estudiosas del derecho. A mí me gustaría cerrar este tema diciendo que dejemos de un lado, independientemente del partido político que sea, de cualquier color, no importa, el tener la conciencia de que el hecho de enjuiciar a determinada gente no es un derecho que te estén brindando de ninguna manera. Es un derecho que ya está consagrado en la ley, que debe respetarse por todas nuestras autoridades, que no es opcional el realizarlo o no, es una obligación que, como bien mencionaba Max, de no hacerlo tiene una sanción administrativa que va desde la suspensión hasta la destitución y en su caso la prisión. Entonces, espero que esta cápsula les haya gustado. Maximiliano, realmente sabes que siempre te he agradecido todo el apoyo que nos has brindado en general. Todos sus conocimientos cada día son, pues ahora sí que van en aumento. Todas las especialidades que has tomado realmente se ven reflejadas en todo lo que nos has compartido el día de hoy y que además de eso, creo que lo has realizado de una manera sumamente comprensible para todos aquellos que, como insisto, tal vez no tienen mucho acercamiento con la materia legal y te agradezco demasiado. También quiero decirles a todos que sigan a Maximiliano en la página de NetJure, ya que hay diversas críticas, diversas publicaciones que son en materia legal. Maximiliano, nuevamente te agradezco mucho el haber aceptado el estar con nosotros. Muchas gracias. Suscríbanse tanto a la página de NetJure, que vamos a dejar aquí su contacto en la parte de abajo del video. Síganos en nuestras redes sociales, como ya se los habíamos comentado, nos encontramos en Facebook, así como en YouTube. Y bueno, que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la próxima.